Desde hace rato, así que vamos a intentar hacer corto esto que no es corto. Es súper importante, pero es súper menos, digamos, controvertido e interesante que lo escribió Barcudi recién. La situación de la cardiopatía, digamos, la insuficiencia cardíaca isquémica es desafiante caso a caso y es difícil y a veces uno no sabe qué hacer. En cambio, esto en realidad es más fácil, es un cuentito que hay que contarlo, digamos, pero digo, desde el punto de vista práctico es muchísimo más frecuente. Si todos los días hay pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica normal, en realidad vamos a intentar resumirlo y a su vez generar algunas dudas, digamos, porque yo tengo algunas dudas todavía. Cuando yo era clínico, hace 20 años casi, 18, no sé cuánto, imagínense, estudié medicina en la época que no existía la insuficiencia cardíaca diastólica y yo no tengo 70 años, digamos, fue hace relativamente poco. Insuficiencia cardíaca era sinónimo de fracción de eyección baja y después empecé de residencia y entonces uno internaba en paciente con insuficiencia cardíaca y tenía que subir a que los cardiólogos le hagan el eco y te decían, y bueno, pero la mayoría puede tener, la mayoría no, pero un porcentaje grande puede tener fracción de eyección normal. Salió en el último CONAREC, en esa época no estaba el CONAREC en internet ni nada, entonces había que ir a buscar revistas CONAREC. Entonces uno quería saber la fracción de eyección y el dilema era que apareció esta información nueva de que la fracción de eyección no era tan importante. Entonces después me volví cardiólogo y entonces el mismo, ¿para qué le vamos a hacer un eco si pueden tener fracción de eyección normal? Y estaba terminando la residencia y dije, bueno, vamos a ver si es cierto, al menos en la población nuestra. Y nada, llevar el registro de la unidad coronaria, había casi 100 pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada internados, que estaban internados por insuficiencia cardíaca. Y a casi 70 tenían hecho eco evaluando la función ventricular. Fíjense que, digamos, tuvimos mal, hay bastantes pacientes sin fracción de eyección. Y el 41% de los pacientes tenían fracción de eyección más del 50%. Entonces, esto es una realidad en todos lados. Y después tuve suerte porque pude agarrar todos los pacientes y en un contacto con el registro civil ir a ver si estaban vivos o no y hacer una curva de sobrevida, y en realidad la curva de sobrevida nos dio igual. Y después vimos cuántos días se internaron, en la unidad coronaria 3 casi, y en el hospital 8, 6, y se nos murieron 12% y 7, o sea, es un número, digamos, diferente, pero con P no significativo porque era una muestra chiquita. Y después, gracias al contacto del registro civil, nos fijamos qué les había pasado y se habían muerto la mitad de los pacientes en 18 meses. Entonces, esta es la realidad, digamos, nuestra, y entonces uno se va para atrás y vamos a las definiciones. Ya tuvieron clases de insuficiencia cardíaca, se le dieron fisiopatología, definiciones clínicas, etc. Y cuando uno se pone de este lado, ¿no?, que es el paciente que tiene fracción de eyección reducida, es fácil, o sea, síntomas y signos, eco, o lo que sea que le hagan fracción de eyección baja, listo, ya está el diagnóstico hecho. El paciente tiene insuficiencia cardíaca. Pero cuando nos vamos hacia el otro lado, síntomas y signos, fracción de eyección normal, ¿y cómo sabemos que tiene insuficiencia cardíaca? Entonces, ahí aparece, digamos, el rol de los péptidos natriuréticos y nosotros con los ecocardiogramas que tenemos que demostrar, digamos, que el paciente tiene alteración estructural en el corazón, como por ejemplo la aurícula grande o hipertrofia ventricular, o alguna cuestión diastólica de disfunción, digamos, de predicción de presiones de llenado aumentadas que nos van a avalar el diagnóstico, ¿no? Entonces, el problema es que esto, desde que yo me volví cardiólogo hasta ahora, cambió 3 veces en las guías. Entonces, no sé si está tan claro todavía si podemos tan confiablemente diagnosticar pacientes con insuficiencia cardíaca por ecocardiograma. Y muchas veces nos pasa en las discusiones de la mañana que se internó por insuficiencia cardíaca el paciente y después uno dice que sí, otro que no, y capaz que un viejito que vino con fiebre y le faltó el aire y le pusieron un suero de 1000 y pasó rápido y nada, se puso mal y se me pulmón y puso un gas y quedó y se puso bien y después tiene insuficiencia cardíaca, función reserva, después nunca más de la vida, insuficiencia cardíaca, ese paciente se interna por insuficiencia cardíaca. Entonces, ese es el dilema.
Esto se replica, esta es la definición del consenso europeo, esta es la definición de los americanos, es más o menos lo mismo, si fracción disminuida es menos del 40%, fracciones son preguntas de examen, ¿no? Fracción preservada es más del 50%, y en el medio hay un grupo de pacientes que no se sabe qué son, que son los borderline o los con medianamente reducida, que, bueno, que aplican al grupo digamos, de fracción de elección preservada. Entonces, diagnóstico del problema, como les dije recién. ¿Está de acuerdo? Bien. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es lo mismo que les mostré recién, uno se tiene que apoyar en síntomas y signos típicos y específicos, ¿no? Nada, no vamos a hablar de clínica de vuelta, ¿no? Pero línea paroxística nocturna obvio, que tenga ortopnea obvio, que tenga tercer ruido y galope obvio, que tenga las yugulares ingurgitadas así bien, digamos, si tiene el choque de la punta acá al costado y el paciente tiene un motor, digamos, obvio, pero hay un montón de otras cosas que tienen, nada, puede ser por cualquier otra cuestión, pulso irregular, no sé, aumento de peso, digamos, esto de la guía europea, ¿no? Entonces, la sintomatología es bastante plurívoca. Hay algunos consensos que intentan, como los criterios de Framingham, digamos, ordenarlos, y bueno, estos criterios son los mismos que vimos digamos, en síntomas y signos típicos. Dos de estos positivos, o uno y dos de estos, digamos, implica que el paciente clínicamente tiene alta probabilidad de tener insuficiencia cardíaca, pero bueno, esto no importa, no es el consenso nuestro, acá tenemos la SAC, así que tenemos que decir que la SAC dice que fracción de acción preservada de más del 45% y que hay que hacerlo en BNP ante dudas o ante pacientes que se descompensan, pero lo que voy es a esto, ¿qué dice la guía europea? Uno tiene un paciente que sospecha insuficiencia cardíaca y, digamos, basado en los antecedentes, o si es hipertenso, o si usó diuréticos, o si tiene síntomas y signos típicos, digamos, como ortopnea o disnea paroxística nocturna, o incrustación yugular, o el ápex desplazado, todo lo mismo que el Framingham y que lo que hablábamos recién, uno solo de estos positivos, hay montones de pacientes que tienen uno de estos solo positivos, con un BNP que también se puede aumentar por otras cosas, cae en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, y si lo queremos hacer más difícil todavía, los ingleses sospechan de insuficiencia cardíaca, esto es nuevo, esto es del año pasado, haga una historia clínica y revise el paciente y mírale el BNP directamente. Y si el BNP está muy alto, más de 2000, mándelo a alguien que lo vea pronto. Si no está tan alto, mándelo no tan pronto, y si está bajo, directamente el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, digo, ¿por qué empiezo así mala onda? Porque después, al final, termina mala onda, porque el tratamiento no sirve para nada. Entonces, por ahí quizá haya muchos pacientes que se enrolan en los estudios de insuficiencia cardíaca preservada que no tengan insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que nos pasa con los viejitos que internamos todo el tiempo y que en verdad no sabemos al final después, bueno, qué tuvieron. Pero en el código de internación figura insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces, prevalencia. Esto es del grupo de Tager y de Oval. 42% de pacientes, un montón de pacientes que presentaron con ese europeo hace muchos años, más o menos lo mismo que nosotros. Los registros de la Mayo Clinic en los pacientes internados más o menos 40 y pico y 50 y pico en la comunidad, o sea que es más o menos la mitad. Y el problema que tenemos es que, digamos, esto va creciendo en el tiempo y en realidad se está volviendo epidémico, y los pacientes amarillos son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por fracción baja, en realidad se han estabilizado las internaciones, entonces es como que epidemiológicamente es un nuevo problema. ¿Cómo se les ocurre que son los pacientes? Distintos, ¿no? Entonces, este es un registro canadiense muy grande, se publicó porque, digamos, la evidencia fuerte en esto empezó a aparecer en 1997 para el 2000, y hay dos grandes estudios, 2006 y 2007, que digamos que son y un estudio del grupo de Framingham, en el cual, digamos, de la Mayo Clinic, digo, en el cual, bueno, al menos epidemiológicamente la cosa quedó más clara. Fíjense, comparando dos poblaciones de pacientes con fracción de elección preservada y disminuida, todo distinto, todo. La fracción de elección obvio, la edad, son más viejos, son más mujeres, tienen menos enfermedad coronaria,
tienen menos infarto, tienen más hipertensión, no, pero en realidad en otros registros tienen más hipertensión, están más fibrilados, tienen más EPOC, etc. O sea, son pacientes diferentes. El registro ADR es lo mismo, de vuelta, más viejos, más mujeres, más hipertensión, menos enfermedad coronaria, qué sé yo, más fibrilación auricular, más EPOC. Entonces, y la otra, mientras más comorbilidades tiene el paciente, más porcentaje de pacientes hay con insuficiencia cardíaca con función preservada en comparación con reducida. O sea que son pacientes más enfermos de otras cosas. ¿Estamos? Bueno, repetimos, más viejos, estas son las cosas que les van a preguntar, ¿no? Más viejos, más mujeres, más hipertensos, más diabéticos, más anémicos, tienen más FDA, más EPOC, etc. En el registro nuestro esto no fue tan así porque había nosotros se murieron muchos los pacientes, en realidad más que en el resto, pero porque había varias es que el hospital tiene muchos pacientes renales crónicos, mal, bueno, por ahí, quizás eso un poco ensució la muestra, ¿no? Bueno, esta es la mejor diapositiva de todas. Muy bueno. Esto es lo súper aburrido, pero supuestamente lo más entretenido y uno de los tópicos de la clase, ¿no? Acá al final está la insuficiencia cardíaca con función preservada, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo que son todo lo que les dije recién: edad, obesidad, hipertensión, sedentarismo, enfermedad renal, etc., que producen una serie de alteraciones, digamos, tisulares, celulares, inflamación, isquemia, fibrosis, qué sé yo, alteraciones energéticas en las células, hipertrofia, que hacen que el corazón cambie, ¿no? Esto es un corazón normal, esto es remunerado con centro, esto es hipertrofia, esto es el centro. Y como el corazón cambia, le cambia, digamos, sus propiedades fisiológicas, ¿no? Cambia la relajación, el ectrotropismo, el entropismo, etc. Y esto, en teoría, desencadena toda la alteración fisiopatológica por el cual el paciente aumenta las presiones de llenado y tiene hipoperfusión tisular. ¿Cuál es la definición de Branco en insuficiencia cardíaca? Incapacidad, eso también se van a preguntar, para demandar la necesidad de ampliación de la necesidad circulatoria del cuerpo, el reposo o en el esfuerzo, o hacerlo a pesar de aumento de la presión de llenado. Bien, entonces todo esto genera congestión, disfunción pulmonar, la aurícula se dilata, se fibrilan, se va todo por el lado derecho y el paciente al final termina con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección izquierda preservada y quizá con un poco de insuficiencia cardíaca derecha y hipertensión pulmonar, ¿sí? Y todo culpa de esto, ¿no? Que hay una constante matemática que es la constante de relajación, ¿sí? Que tiene que ver con esta es la curva de presión del ventrículo sobre la aorta, y esta es la presión normal, y lo amarillo es que se retarda esa relajación, y como se retarda la relajación, que es un proceso activo, digamos, dependiente de energía, después aumenta la presión por el lleno del ventrículo, que esta es la parte pasiva, digamos, diastólica. Entonces, como de lo mismo, la diástole en realidad empieza en la sístole. O sea, en la misma sístole, mientras el ventrículo está eyectando, ya la bomba de calcio empieza a sacarse el calcio de encima y empieza activamente a disminuir, digamos, porque la mayoría de la eyección ocurre, esta curva está un poco fea, pero digo, es bien protosistólica. Y entonces, digamos, la primera parte de la relajación es activa, consume energía, y acá puede tener algún rol la isquemia subendocárdica, digamos, el aumento de la tensión parietal de la hipertrofia, etc. Y la otra parte es pasiva, en la cual depende de, vamos a decir, cómo está la aurícula, qué presión tiene la aurícula, cómo chupa, ¿no?, el ventrículo, y cuán elástico o, digamos, o duro está el ventrículo para llenar. Y seguimos con la guitarra. Entonces, de vuelta, puede haber disfunción sistólica subclínica, puede estar duro, digamos, rigidez parietal. También puede haber alteración en cómo se acopla el ventrículo izquierdo con las arterias, básicamente con la aorta. Hay ejemplos lindos después de esto. Y la otra, que hay pacientes que directamente, y esto a veces está bueno porque uno
nada, hace un eco de esfuerzo, una ergometría y el señor se cansa porque no tiene cronotropismo, o sea, está clavado ahí en 100, sube la frecuencia y bueno, también puede ser una causa, ¿no? Entonces, el ventrículo está rígido, se altera la matriz de colágeno, se alteran los cardiomiocitos, se altera la titina. Esto a mí me hace acordar a lo que pasa en cirugía cardíaca, cuando recuperan un reemplazo aórtico de un paciente que tiene un ventrículo hipertrófico duro. ¿Qué les pasa? Le ponen un fisio de más, se va la presión al diablo. Le sacan el fisio y lo secan y todos corriendo. O sea, tienen mucha labilidad los pacientes con fracciones de eyección preservadas versus los normales a las variaciones en la postcarga y a las variaciones en la precarga en relación a la presión sistólica. El ventrículo está duro y reacciona con poca homeostasis, digamos. Y esto, digamos, se traduce después en que la relajación se prolonga y sucede esto de que hablábamos recién de que fisiopatológicamente sería la explicación de por qué el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, para no seguirla, esto es lo mismo de recién. Otros factores como disfunción sistólica inducida por el ejercicio, deterioro en el acoplamiento ventrículo vascular, lo que hablábamos recién, esto es lo mismo. Entonces, ejemplificarlo, o sea, pacientes en reposo normales, uno lo hace ejercitarse y el control aumenta la reserva de precarga y el inotropismo. En cambio, el paciente con fracciones de eyección preservada y insuficiencia cardíaca no lo aumenta. Lo mismo pasa con la huella, en el ejercicio los pacientes aumentan la presión de huella en el ejercicio. Son todos estudios chiquitos, en un review muy lindo de hace muchos años que está replicado ahora en uno de 2019, que intentan desde modelos, digamos, experimentales, donde se mide lo que le pasa al paciente o animales, explicar lo que pasa, digamos, desde el punto de vista fisiológico. Esto lo mismo no vamos a entrar en detalles, pero digamos es lo mismo que hablábamos recién. Y esto es el nuevo paradigma, o sea, las comorbilidades. Y la culpa la tiene la inflamación, ¿no? La inflamación tiene que ver con la obesidad principalmente, ¿no? El paciente está inflamado, remodela, el endotelio tiene menos óxido nítrico y esto altera una guanilato ciclasa soluble y eso altera una proteína quinasa que hace que se ponga todo duro, o sea, se endurecen los miocardiocitos, se endurece la titina y esto sería una de las causas. Y aparte de esto, digamos, hay inflamación, digamos, migran los leucocitos se convierten en fibroblastos, los fibroblastos se convierten en células que producen fibrosis y se pone, digamos, vamos a decir, fibrótico en el intersticio. Nada, vamos a aburrirlo con esto. Entonces, tenemos el señor con insuficiencia cardíaca, con la señora, pusimos señoras acá, gordita, con diabetes, síndrome metabólico, hipertenso, insuficiencia renal, qué sé yo, y esto no se puede modificar. Y lo que tiene como síndrome, fibrilación auricular, disfunción sistólica, vamos a decir subclínica si se quiere, el ventrículo se pone duro y hay insuficiencia, digamos, en la reserva vasodilatada periférica, en la competencia cronotrópica, ventrículo derecho disfuncionante y hipertensión pulmonar, ¿no? Que era un poco resumiendo todo lo que hablábamos recién. Entonces, por eso el problema para mí tiene que ver con el diagnóstico. Entonces, nada, después si quieren charlamos a ver qué opinan. Bueno, ahí arranco. Bueno, entonces, el diagnóstico radica en esto, desgraciadamente, que es el ecocardiograma. Que hay algunas situaciones en donde la cuestión es fácil, ¿no? Si tiene un paciente que tiene la aurícula grande, tiene hipertrofia, digamos, aumento del espesor parietal, bueno, cumple criterio asociado a lo que hablábamos antes, en el cual el paciente tiene signos y síntomas por Framingham o por la lista que quieran, o asociado a un BNP alto para decir que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca con función preservada, ¿no? Entonces, muy mal está con
Son 3 videos. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a pasarlo de acá. Esta es una vista apical del mismo paciente anterior. Esta es la evaluación que hacemos de la diástole, del inflow, el llenado mitral, lo que pasa en el anillo mitral y lo que pasa en la presión pulmonar, versus otro paciente en el cual, este es el paciente que está bien, versus otro paciente en el cual, a ver si si no funciona esto. Se supone que son videos loop de video de un paciente que tiene disfunción sistólica, ¿no? Que tiene fracción de eyección baja. Pero bueno, se ve que no. ¿Se dan cuenta? Todos ven eco, saben interpretar un eco, digamos, esto si supone que ya lo vimos antes. Entonces, el ecocardiograma sirve para un montón de cosas, ya lo saben, esto es un resumen, digamos. El dato más importante para mí desde el punto de vista pronóstico de un ecocardiograma es la fracción de eyección y la evaluación de la contractilidad segmentaria. Pero hay un montón de otras cuestiones que se pueden usar para evaluar la diástole, algunas que tienen que ver con cómo está el ventrículo y la aurícula estructuralmente, y después el Doppler del vena mitral, el tisular, las venas pulmonares, etc. Y hay algunos patrones diastólicos que son conocidos y hace un montón, que vamos a decir cómo es la diástole normal. Onda early, la mayoría del llenado mitral se produce en la diástole temprana, la diastasis es la fase de conducto de la aurícula, o sea, pasa muy poco, y la onda A es la sístole de la aurícula, esto es lo normal, y bueno, el paciente a medida que va aumentando las presiones, esto va cambiando, la onda E se achica, la onda A se aumenta, y entonces después se pseudo normaliza porque aumenta las presiones, y acá donde pasamos al lugar en donde está, para mí quizá desde el punto de vista interpretativo, en la práctica el paciente que les tiene que llamar la atención, digamos, el paciente que aumenta la onda E a costa de aumentar las presiones de llenado y parece normal, pero tiene la aurícula grande, tiene presión pulmonar aumentada, tiene hipertrofia ventricular, etc. Entonces no es normal, ¿no? Y después, bueno, esto digamos, es como se ve en la vida real, ¿no? Y toda la combinación de qué pasa con la onda E, onda A, digamos, el anillo, qué pasa en el Valsalva, qué pasa con el anillo, digamos, el Doppler tisular del anillo, qué pasa con la vena pulmonar, pero esto en realidad está todo muy simplificado ahora en esto, que esto sí se tiene que acordar, o sea, ecocardiográficamente hablando, según las guías, cómo uno tiene que saber si un paciente con función sistólica normal puede tener aumento o alteración en la diástole o aumento de la presión de llenado, viendo estas 4 cosas: cómo está la aurícula, cómo está la presión pulmonar, y cómo están las ondas E', o sea, el Doppler tisular del anillo en relación a la onda E. Esto, digamos, por ahí capaz que a los que no les importa ecocardiografía sea un bodrio, pero esto acuérdenselo, porque es fácil acordarse y después en la vida real sirve. Si tenés 2 o más de estos patrones positivos, el paciente puede tener, digamos, tiene disfunción diastólica. Si tenés uno solo, no tiene, y si tenés 2, no sabemos, básicamente. Esto es una especie de simplificación exagerada, pero digo, desde el punto de vista conceptual sirve para saber qué me tengo que acordar, cómo está la aurícula, cómo está la presión pulmonar, 2,8 de velocidad de reflujo tricúspide equivale a 32 milímetros de mercurio de presión pulmonar, es el corte, y cómo está la onda E en relación a la onda E', o cómo están las ondas E' del septum y de la pared lateral independientemente. Y
Y después nosotros, se supone que el paciente que no está bien, que tiene alteraciones estructurales, tiene hipertrofia, tiene infarto, etc., hay que entrar en todo este algoritmo que es un bodrio, pero que para mí es la culpa por ahí de que no seamos tan buenos diagnosticando insuficiencia cardíaca con función preservada, porque no es tan fácil en el paciente en la vida real hacerle un eco y saber que está con las presiones de llenado aumentadas o no. A veces pasa que el paciente tiene, el viejito que internaron y le pusieron un suero y se puso con disnea y tiene insuficiencia cardíaca, qué sé yo, el otro día, sí, bueno, hagamos un eco, el BNP 1500, listo, ya está, le hacía un eco y tiene diástole benigna, tiene onda E más chica que la onda A, la presión pulmonar le bajó 30, así, bueno, qué sé yo, no sé. En realidad, se supone que el eco es el que te tiene que sacar la duda en el momento en el cual el BNP esté alto, porque capaz que el BNP puede estar alto por otra cosa, porque hay causas extracardíacas o cardíacas que no tienen que ver con la insuficiencia cardíaca que aumentan el BNP. Entonces ahí es donde quizás esté el embrollo para mí, pero digamos, desde el punto de vista teórico, el ecocardiograma es útil para decir si un paciente tiene o no las presiones de llenado aumentadas con función sistólica disminuida, preservada. Bueno, si me quieren preguntar algo, pregunten, ¿no? El BNP. El BNP, esto es de la guía americana 2017. ¿Para qué sirve el BNP? Para hacer el diagnóstico, como ya dijimos, en el paciente que está ambulatorio o el paciente que está agudo. También sirve para estadificar el pronóstico en el paciente que está con insuficiencia cardíaca más avanzada. Y también sirve para lo mismo, digamos, en el paciente que se interna. Ahora, también sirve para ver si el paciente se va de alta con BNP bajo o no, si cambió BNP en internación y que de estar internado le bajó o no le bajó, si no le bajó es peor, etc. Pero no son recomendaciones clase 1 y el BNP cuesta un montón de plata, pero digo, el BNP es útil para el diagnóstico. En los centros donde hay BNP, ahora antes no había BNP en ningún lado, ahora hay BNP, uno puede pedir BNP en Hulton, en un montón de lugares se puede hacer BNP, entonces, bueno, es una herramienta más. Pero no hay que olvidarse que, digamos, que también puede aumentar por un montón de otras cosas, ¿no? Y bueno, entonces, nada, siempre ver eso. Y el otro problema que tiene el BNP es que da bajo en los gordos. Y eso es traicionero porque hay muchos pacientes obesos y muchas veces hay dudas en pacientes obesos y en realidad el BNP no sirve, entonces ahí, digamos, se vuelve un poco más complicado. Para mí esta es la mejor diapositiva de todas. Este es el del Bramwell de hace un montón. ¿Tiene el paciente insuficiencia cardíaca? Primero, son dudas. ¿Pensaron en otra cosa? ¿Tiene alguna enfermedad valvular que no se le hayan visto? ¿Tiene alguna otra cardiopatía estructural? Y acá entra quizá para mí la amiloidosis. Supuestamente la amiloidosis, al principio, es una patología que tiene insuficiencia cardíaca con función preservada, pero los reviews y los expertos están intentando sacarla. 10-15% de los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada internados tienen amiloidosis. La amiloidosis es otra cosa, o sea, digamos, una enfermedad, es como decir, qué sé yo, si vos tenés, no sé, hablando de lo que hablaba Arcudi recién, tenés un paciente que tiene un infarto, remodeló, tiene fracción de eyección baja y está dilatado, quizá el modelo fisiopatológico de eso es parecido al de cardiopatía dilatada chagásica o a un paciente con cardiopatía dilatada familiar, son parecidos, digamos, pero si vos tenés un tipo que tiene cardiopatía restrictiva con las dos aurículas así, FA, y nada más, no tiene que ver eso con un paciente que tiene amiloidosis. Entonces son, por ahí quizá la insuficiencia cardíaca con función preservada sea medio una mezcla de muchas cosas que no son comparables. Entonces, guarda con la amiloidosis, ¿no? A ver, vieron, digamos, pericardio, no se olviden del pericardio, ¿no? A veces el pericardio, una de las cosas que dice Bramwell también es el paciente que tiene mucha discordancia entre lo que ustedes ven en la clínica, básicamente tiene mucha insuficiencia cardíaca y un poco eco, piensen en el pericardio, ¿no? Porque a veces no se ve tan fácilmente el pericardio y la constricción pericárdica puede ser causa de insuficiencia cardíaca y en realidad no es insuficiencia cardíaca, es constricción pericárdica, ¿no? Vieron la aurícula, vemos cómo está la geometría del ventrículo y acá entramos ya digamos, al tópico, ¿no? Vieron la contractilidad segmentaria, hipertensión pulmonar, etc. Y bueno, los diagnósticos diferenciales, se supone
bueno, que diagnosticamos bien, que las fracciones de eyección las medimos bien, esto también varía, que no tiene ninguna enfermedad valvular, tiene insuficiencia cardíaca con función preservada, tiene insuficiencia mitral severa, horrible, que no se la vieron, o que, digamos, estos son causas de exclusión, ¿no? Se supone que no tiene que tener enfermedad valvular, ¿no? Las cardiomiopatías restrictivas o infiltrativas, que son otras cosas, pero el principio de diagnosticarlo no es tan fácil y hay que recurrir por ahí si uno tiene un paciente que tiene, qué sé yo, hipertrofia, alteraciones en la conducción, y piensa que puede ser un Fabry o que puede tener sarcoidosis, qué sé yo, digamos, son otras patologías. Entonces rezo y lo sacamos, no es el paciente con insuficiencia cardíaca preservada común. Bueno, listo, no vamos a ir con esto que se va a hacer largo. Tratamiento, las malas noticias. No sirve nada, o sea, nada. Hay montones de estudios desde los años 2000 en adelante que se han ido haciendo para testear si uno bloqueando, interviniendo las vías neurohumorales que se activan en insuficiencia cardíaca, que sí funcionan en el paciente con fracción de eyección reducida, funcionan acá y no funcionan. Estos son estudios con irbesartán, con perindopril, con candesartán, con beta bloqueantes, con nebivolol y con digital. Entonces, el estudio de perindopril, negativo, o sea, neutro, en realidad igual al placebo, ¿no? El estudio de CHARM, este es un estudio enorme, esto es candesartán, que funcionó en insuficiencia cardíaca disminuida y en rama preservada no funcionó, lo mismo, no cambió los objetivos, digamos, minimales. Miren al paciente, 4.000 pacientes, irbesartán agregado al tratamiento, lo mismo, negativo. El estudio senior de beta bloqueante, en realidad, este estudio no estaba diseñado para pacientes con fracción de eyección preservada, sino eran pacientes viejos con insuficiencia cardíaca. Había un grupito de pacientes que tenían fracción de eyección preservada, que eran pocos, pero viejos. Y bueno, puede tener alguna indicación, pero digamos, no es evidencia fuerte que haya que darle nebivolol. El estudio de la digoxina, que esto es más viejo, tampoco, nada. Quizá al principio, pero en realidad con las hospitalizaciones, pero después no. Esto sí sucedió en los pacientes con fracciones de eyección disminuidas, o sea, la digoxina disminuye las hospitalizaciones. Y esto que supuestamente iba a ser lo que iba a cambiar la historia, que es el estudio de la espironolactona, que es el estudio Tophet, que tampoco cambió la historia. Hay toda una cuestión acá de que supuestamente la mitad de los pacientes eran en Rusia y en Georgia, y ahí mintieron. Entonces después cuando hicieron el subanálisis de los pacientes enrolados en Estados Unidos y en Sudamérica, bueno, parece que funciona, pero en realidad lo único, digamos, establecido en las guías que funciona con indicación clase 2B es que uno le puede dar a los pacientes espironolactona para disminuir las hospitalizaciones o bloqueantes de la angiotensina 2 para lo mismo, pero para nada más que eso. Un estudio de nitrato publicado en New England hace poco dio negativo, inclusive los pacientes se sentían peor. Y una lista gigante de hipótesis que se están testeando con un montón de fármacos, algunos de ellos ya hay estudios, digamos, resultados, otros no, que yo más o menos se los resumía acá. Me parece que la noticia es esta, ¿no? El entresto, sacubitrilo valsartán, lo publicaron ahora hace poquitos días en preliminar en el estudio, en el Congreso Europeo, en el estudio Paragon, en un diseño igual que ¿cómo se llama el Paradigm? Bueno, no les dio positivo, les dio nada, es lo mismo que el placebo. Entonces, quizá con las hospitalizaciones, lo mismo, pero digo, no. Y digamos con criterios de enrolamiento más agresivos que antes. Antes eran síntomas y signos, el eco más o menos, pero ahora no, BNP o internaciones. Eran pacientes que tienen BNP alto, que tienen internaciones por insuficiencia cardíaca con función normal y los fármacos no funcionan. Fíjense, ranolacina negativo, sildenafil negativo, iodine está en el estudio. Hay que ver qué pasa con la epaglifosina y la DAPA. Estos que son, digamos, inductores de la guanirato ciclasa soluble, que supuestamente podría ser fisiopatológicamente el problema, bueno, y viejos remedios, ejercicio físico siempre funcionan. Entonces, ese es más o menos el panorama.
las recomendaciones del tratamiento son: use el sentido común, básicamente. Si está hipertenso, baje la presión. Si tiene la frecuencia cardíaca aumentada con FA, bueno, baje la frecuencia cardíaca. Dele diurético si está congestivo, pero igual no le dé mucho diurético porque se le baja mucho la presión y después se pone peor de los riñones. Si el paciente tiene síntomas o tiene isquemia, hay que vascularizarlo. Si está con FA, tratar de mantener sinusal y dar lo que tenemos para minimizar los síntomas, o en la guía 2017 para disminuir internaciones, digamos, en teoría, dando espirón de la estamos terminando, no es tan largo. El pronóstico. El registro de Tajer, mortalidad hospitalaria 3% versus 5%. Bueno, un poco mejor mortalidad hospitalaria. Los estudios observacionales grandes del 2006 de los canadienses o de la Mayo Clinic muestran que la sobrevida es más o menos digamos, la misma que los pacientes con fracción de eyección disminuida. No sé que no tienen mal pronóstico, pero en realidad son gente como 7 años más grande, ¿no? Entonces, bueno, también se van a morir antes porque son más viejos. Y las conclusiones, bueno, condición pleomórfica relacionada a la obesidad y la vejez, morbilidad asociada dificulta el manejo y el diagnóstico. El diagnóstico se basa en la clínica, en el ECO y en el BNP. La mitad de los pacientes es epidémico porque viene aumentando. Pronóstico a corto plazo un poco mejor quizás que los pacientes con fracción de eyección baja, pero a largo plazo es lo mismo. No hay ninguna terapia basada en evidencia eficaz. ¿Y qué tengo que hacer? Cuidar los volúmenes con cuidado, sentido común, digamos, tratar la hipertensión, mantener el ritmo sinusal y revascularizarlos hipotéticamente si es que tienen síntomas o isquemia. Dos palabritas acerca de lo que por ahí quizá el mensaje mala onda, ¿no? En los estudios de irbesartán o en los estudios de TOPCAT de espironolactona, solo la mitad de los pacientes tienen un eco con hipertrofia, la aurícula grande y, digamos, como tiene que ser el paciente según la definición. Entonces, hay que saber que los pacientes que se enrolaron en los estudios, la mitad de los pacientes tienen eso. Un tercio tienen hipertrofia excéntrica, o sea, ventrículos grandes, con fracción limítrofe, quizás sean pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica que están empezando a tenerlo, no sabemos. Y hay un porcentaje de pacientes normales. Entonces, para mí el problema, a pesar de que se supone que nosotros tenemos que decir el paciente está hipertrófico, tiene la aurícula grande, acuérdense esto, tiene la presión pulmonar aumentada o en el límite, tiene cosas diastólicas que no son benignas, y ustedes como clínicos tienen que confiar en lo que le esté diciendo el eco, o tienen que confiar en lo que vean ustedes haciendo el eco, quizás sea un poco lo que haya que encontrarle la vuelta en una cuarta revisión de los criterios de diástole que salga de acá, no sé, a 2, 3 años, vas a saber cuándo. Preguntas. ¿Les pasa que no saben si el paciente que se interna tiene insuficiencia cardíaca o no? O son unos genios y ya está, tienen, es fácil. A nadie se le ocurrió alguna vez, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué sé yo? Y bueno, le midamos la huella. Muchas veces el diagnóstico es una herramienta invasiva, o sea, la definición de Brangwell, el problema que tiene es que es buenísima fisiopatológicamente, pero necesitas invadirlo el tipo. O sea, para que un paciente tenga insuficiencia cardíaca por definición de Brangwell, hay que ver que la presión de llenarte alta. Y nosotros, una vez por mes o una vez cada 2 meses, hay una discusión acerca de que nadie se pone de acuerdo, y no está el doctor Barcudi que dice, no, esto es lo que yo digo y listo. Y nada, y al final terminamos haciendo un cateterismo para ver si tiene wedge alto. Esa herramienta tampoco hay que olvidarse porque algunas veces es útil. Y cuando uno mide la wedge, ahí se acabó el problema. ¿Qué más? Nada más. Bueno, acuérdense lo que hay que acordarse y no lo que no hay que acordarse. ¿Preguntas? Bueno, gracias.